Esto y él es Fartures, con David Castañón. Tell him breathe, bro. Nail a nigga to the cross, he walk around like Tizo. What's up with these jabroni ass niggas trying to see Compton? The industry can hate me, fuck them all and they mama. How many options you really got? I mean, it's too many options. I'm finna pass on this body, I'm John Stockton. Beat your ass and hide the Bible if God watching. Sometimes you gotta pop out and show niggas. Certified boogeyman, I'm the one that up to score with him. Walk him down whole time, I know he got some hoe in him. Pull on him, extort shit, bully the floor on him. Say Drake, I hear you like I'm young. You better not ever go to cell block 1. To any bitch that talk to him and they in love. Bueno, yo quedé en Public Enemy, que yo lo que me tocó, yo creo, en los 90, una cosa así, que fue cuando metió un estallazo de la de mi madre, el mundo del rap. Tú ya eras muy moza, Mariana. Hombre, no. Eminem luego vino más tarde, hombre, sí, pero no? Public Enemy fueron muy mira, anteriores. Ahora te voy a meter ahí en el cotilleo del mundo del rap. Tú sabes que Eminem no se da con esta... O sea, ¿Pero porque yo blanco o qué? No, es porque yo soy más de Eminem, de hecho. Y no tiene mucho que ver. O sea, es que hay ahí como... Tú sabes del tema de Puffy Daddy. No. El que está preso. No, ni idea. Que era ahí un poco una mafia. Sí. Pero bueno, el hombre está preso. Vale. Era el que mandaba y desmandaba en el mundo de la música de Estados Unidos y luego... Pero era productor también, y rapero. Productor y rapero. Vale. Muy amigo de Eminem. Del marido de Beyoncé. Y Eminem era el que combatía, ¿sabes? Y se tiraban puyas. Entonces hay como rapeando. Dos bandos y Eminem es del bando que, bueno, como yo a ver, yo soy más de Eminem. Me gusta Kendrick Lamar. Porque era mayor persona, parecía. Sí, porque es el tipo de persona que no se engancha por nada, ¿sabes? Vale. O sea, no... Y eso está bien, eso yo lo veo con buenos ojos, ¿sabes? Está bien porque Mariana sabe más de lo que está contando y se está cortando muchísimo de soltar algo en la radio. Pobre, sí, claro, es que los temas esos relacionados ahí, es que no hay nada comprobado, pero la cosa es un poco... Yo solo conozco al como ya el alto espigado, esmirriado, el fumeta que está siempre emporrado, que fue a las Olimpiadas ahora, no sé cómo se llama. Snoopy Dogg. Pero ese es brother, ese es bueno. Ese está... No, claro, viviendo en un mundo de mareas, claro, como para ponerme en rollo en tu vida. Claro. Y Snoopy Dogg es guay. Vale, ahora... y Eminem parece que como que volvió un poco a resurgir tras unos años que estuvo ahí, ¿no? Sí, estuvo ahí. ¿Ves? No tengo ni idea del mundo del rap, pero acabamos sabiendo, porque te lo meten por focico. Estas cosas, claro. Entre los cotilleos, sí, que si este pegó a Beyoncé, que si el otro no sé qué con Rihanna, unos barriles de... Y luego, como siempre tienen nombres raros, para mí, yo confundo los a todos. Entonces, cuando te enteres que uno pegó a la otra, pues no sabes quién ye. Pero bueno, sí, hay un gran problema en ese mundo, ¿eh? Sí. Y la gente va encubriendo las cosas y tal, y al final... Y el otro día mataron, asesinaron, bueno, claro, en Estados Unidos. Ahí está. Asesinaron a un rapero, ¿no? Sí, ahora recién. Creo que sí. Bueno, hace años, mira, asesinaron a Tupac. Sí. Y a Big, Tupac era de un grupo y Big de otro. Ajá. Entonces, hay ahí como que uno acusa que el otro mandó matar y tal. Bueno, y el tema del Puffy Daddy es... horroroso. El black metal, como mucho, quema alguna iglesia sin nadie dentro, pero no molesta a nadie, no hay problema. No. Al final es gente de corazón muy blando. Claro. Ahí dentro sabemos que hay un corazón. Bueno, vamos a... Nada, iba a saltar, pero ¿para qué? Vamos a hablar un poco de pan, Mariana. Vale, te veo muy puesta con el mundo del rap, que escuches rap mientras... Ya me contaste que escuchas rap mientras sales a correr, pero mientras faes pan... También te motiva esto, sí, ¿no? Sí, ahí yo pongo de todo. Sí. Ahí yo pongo de todo. Depende mucho del día. Hay días que yo necesito más... Sí, que te pruebe, más caña. Más caña. Y entonces yo pongo rock. Sí. ¿Sabes? Bueno, pero el rap es muy... Aparte de ser rítmico, que yo entiendo que para amasar estaba guay. Sí, pero el rock... Mira, a las 4:30 de la mañana... Es verdad que hace muchos... No, a las 4:30 de la mañana, por mucho que pongas. Pero yo ponía... O músicas que yo sé cantar la letra, que ahí yo también, me pongo a cantar. Claro. Y ahí ya depende, lo que sea. Brasileña, española,
lo importante es saber cantar, porque cuando quien canta sus males espanta. Me gusta, me gusta. ¿De qué vamos a hablar, güey? Hoy, yo, a ver, que me perdí, ¿eh? A ver. Habla de una cosa súper interesante que yo todavía estoy ahí rascando las investigaciones, intentando aprender más y tal, leyendo artículos. Sí. De la personalización del pan. Personalización del pan. Eso es. Cuéntame qué es eso. Entonces, es todo relacionado al tema salud. Sí. Sabemos que hay mucha gente que tiene un desequilibrio de la microbiota y hay gente que lo pasa muy, muy mal. Entonces, hay unas pruebas que se hacen para entender cuáles son las bacterias que tienes de más, de menos, cuando hay un desequilibrio, ¿no? Sí. Y a partir de... Intolerancias o incluso que no llega una intolerancia, pero cosas que te sienten mal. Cosas que te sienten mal porque básicamente las bacterias que tienes no son capaces de procesar. Vale, vale. Entonces... Que está muy a la orden del día. Eso. Vale. Está. Sí, sí. Y me interesa mucho porque, una vez más, hablando de Vanessa... Yo solo hablo de ella. Pero es que es la única que yo conozco, panadera, que efectivamente estudia y está, ¿sabes? Está muy dentro de todo esto. Vanessa, Vanessa Kimball. Vanessa Mi Kimball. mentora, profesora. Vale. En su escuela, ella da clases de personalización del pan y da las clases directamente a los que quieren aprender a hacer un pan que sea compatible con su situación. No vamos a llamar de problema porque no, efectivamente no lo es. Entonces es volcado a traer de vuelta el equilibrio de la microbiota y a la vez utilizando ingredientes que te vayan a auxiliar en el bienestar y en la salud. Entonces, yo por hacerme una idea de todo esto que me está estallando la cabeza, ¿se puede hacer un estudio de lo que no procesa tu microbiota? Sí. De hecho, hay laboratorios españoles que ya lo hacen. Vale. Y a ti te dicen esto sí, esto no, Sí, esto tú tienes sí, que mandar una muestra, que yo no sé si es del number 2, de la caca, o si es de... No, yo creo que sí, que es de las heces. Y ellos hacen todo. O sea, depende de cuánto estés dispuesto a pagar. Vale. Entonces, hay un básico y tal, y luego hay uno que te va a hacer como un contaje de bacterias y mirar toda la composición. Uh-huh. Y esa es la prueba que te da un poco un camino de qué es lo que te puede estar pasando. Vale. Sí, es un mundo infinito, porque... Tú compartes con la gente que está alrededor, con todo lo que está a tu alrededor, tú compartes bacterias. Pero en determinadas personas hay unas bacterias que triunfan más que otras. Uh-huh. Entonces, no es solamente comer lechuga y tal. No, porque hay gente que come lechuga y funciona mejor y gente que come lechuga y no. Y le sienta mal, sí. Exactamente. Entonces, tienes que entender el porqué. Y ahí va el tema de los... Y en función de ese estudio, lo que me estás contando, que yo podría llevártelo o en un futuro próximo, estamos en ese camino, ¿no? Sí. Y pedirte un pan personalizado para Castañón, para que no lleve bacterias que a mí me puedan dañar. Exactamente, que no estimulen Ya. bacterias que te puedan hacer daño o que tú no tengas, pues eso. O sea, pan Castañón podemos llamarlo, ¿no? Directamente. Sí, podemos poner el nombre de cada uno. Así es. Claro. Es súper interesante. Yo tengo que aprender más. Vale. Y estoy planificando este verano, porque allí también hay una cosa que es que no hay plazas. Estoy contando que al haber sido exalumna, que hay un poco de trato ahí, de trato, que te metan exacto. ahí por atrás. Pero tampoco va a poder echar a la mujer a quien ya cogió la plaza. Pero claro. Bueno, a ver si logro para entender mejor, porque eso me fascinó. Claro. Y ella, o sea,
el tema ese de que tú puedas hacer ella da clases no solamente a personas que quieren personalizar su propio pan, como a profesionales del área de salud, porque ella también tiene un programa del pan como prescripción médico. Ajá. Entonces, con ayuda también de personas del área de salud, nutricionistas, médicos de familia, de todo, fue trabajando para identificar los principales problemas y las soluciones, ¿no? Las soluciones médicos Vale. para esos problemas. Y a partir de ahí es que tiene esos programas de individualización y del pan como prescripción médica. Tiene que ver con lo que hemos hablado sobre la biodisponibilidad del pan. Eso es. Que yo llevo desde ese programa, no se me fue de la cabeza el término, me pareció maravilloso. Hay una cosa que yo te quería preguntar, ¿no? Que esto estamos hablando de ciencia, no de pseudociencia ni cosas de, yo qué sé, con piedras mágicas ni nada raro, ¿no? O sea, estamos hablando de ciencia, es una chica, una señora que según dices, de los poques que estudian científicamente el mundo del pan y su aplicación. Yo te voy a quedar en deuda con esta información. Es que yo creo que solo hay ella. Sí, sí. Panadera. Sí, a mí me contaste sobre ella y sobre ella española, pero sobre ella y otro tipo de, no sé si el norte de Europa, Estados Unidos, no sé quién, que también estaba haciendo investigación eso era un chico neozelandés o es australiano. Pero es que él va un poco volcado a la técnica de la panadería dentro de los obradores y, bueno, un poco ahí y todo mucho más profundizado en fermentación natural. Ella ya es el tema de evidencia científica, salud, o sea, ella es doctora efectivamente, tiene el título de doctora y su doctorado fue en esto, en la digestibilidad del pan. Ahora mismo se me fue, pero si pones en Google seguramente la buscas, vale. Claro, es que esto es algo muy interesante que cambia completamente el concepto que tenemos. Bueno, lo que me contaste de la biodisponibilidad. O sea, que llegue un punto en el que yo a ti te pueda pedir que sea, bueno, intolerante o que me den problemas ciertos bacterias y que tú seas capaz de elaborarme un pan que no tenga eso para que me vaya bien en mi salud. Eso es, para que te sientes mejor. Eso es una maravilla. Sí, ¿no? O sea, digo porque vivimos en un mundo en el que, dicen, bueno, es que antes no había intolerantes. No, hubo intolerantes toda la vida. Lo que pasa es que ahora tenemos acceso y tenemos más información y sabemos lo que nos pasa, pero que a la gente sentó mal muchas cosas toda la vida. No hay algo de... Bueno, y la contaminación supongo que también influirá un poco, ¿no? Sí, pero todos conocemos a personas a las que algo yo sienta mal. Ya. Y muchas veces ni sabemos lo que nos sienta mal. Y tienes que ir ahí. Y muchas veces no es solamente una cosa. Tenemos que hablar también de hábitos, hábitos alimentarios, hábitos de vida. Que, estamos ahora mismo en unas situaciones donde todo es teléfono, la gente se acomoda, se sienta. Ya dicen que una de las causas de muerte que van a ser más consideradas en el futuro es el estar sentado. Claro. O sea, que el estar sentado mata. Claro. Y luego los cambios evolutivos que hemos tenido también. Entonces, yo no sé exactamente, me queda así un poco queriendo dar más información, pero tampoco lo voy a dar. No, pero iremos poco a poco. Pero es algo que pensar, yo estoy... ¿Te acuerdas que hablamos? A lo mejor no, pero yo te voy a acordar. Que hablamos en el primer programa de que yo he dicho que tú puedes hacer un pan de fermentación natural malo. Tú puedes hacer un pan que no genera ningún beneficio. Todo eso se está estudiando. Yo creo que quien somos panaderos y quien nos gusta el tema, tenemos que estar atentos y tenemos que tener la curiosidad, ¿no? Claro. Entonces, yo voy buscando, yo tengo los panes que no puedo cambiar porque si no la gente me echa de mi trabajo, pero siempre estoy buscando maneras de incrementar, de probar, de traer algo nuevo
Yo tengo clientes que me dicen, es divertido, pero es verdad, que me dicen, yo no puedo comer el pan multicereal tuyo, tía, porque es que si no, no salgo del baño. Ah, sí. Y yo, bueno, entonces prueba tal. Entonces, ahí está el juego, ¿no? Vale, el multicereal es 100% integral, son 3 cereales integrales, recién molido, es fuerte, sí. Luego lleva las semillas, fermentada, germinada. Vale, yo puedo jugar con un pan que tenga menos fibra, pero que también tenga otros elementos que le puedan aportar. Pues sí, vamos a investigar y vamos a poner. Yo puedo utilizar harinas de legumbres, por ejemplo, garbanzo, lenteja, ¿sabes? Hay muchas cosas que jugar. Lo que no tenemos todavía y que yo espero que podamos conseguir es el tema de las hierbas, o sea, de la producción esa de variedades de cosas que se puedan moler. Vale. Porque yo tendría que entender cómo funciona el tema de sanidad y todo eso, pero... Pero que, o sea, incluso, bueno, pues con sitios de microbrotes y todo eso, a ti te daría una... Y de flores claro, y tal. Claro. O sea, te daría un juego para... Te abre un mundo yo sé nuevo, que ¿no? en Asturias hay algunas empresas que Ahí, trabajan bien con muchos, eso, sí, ¿no? sí, todos, muchos cocineros. Mira, otras cosas, saliendo de aquí, Eso mejor es. todavía, ya me anima más. Eso es. Sí, sí, de empresas de microbrotes y tal, hay 2 o 3 bastante potentes en Asturias y que nutren a todos los restaurantes. Pues claro, en cuanto se internacionalizó la cocina en Asturias, pues demandaba también otro tipo de Claro, sabores, ¿no? ¿no? Y ellos sí que te los cultivan aquí y te lo traen. Te lo traen de forma natural, sí, sí. Yo sé que no es normal que una panadería os vaya a pedir esto, pero a lo mejor si alguien está interesado en... Sí, 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 Ahí sí. dejo el contacto. Esto hay que... No, porque esto te abre un mundo nuevo, que decir que estamos hablando del mundo del pan, pero esto podría adaptarse a cualquier cosa que fermente, ¿no? Con Sí. la manteca, el queso... Mi sueño tener una mantequilla fermentada aquí. Claro. Mi sueño. Jo, ¿Sí? oye, sí. Trabajar con mantequilla fermentada sí. Pues... Ya hablaremos. Sí, sí. Mira, si la gente está buscando negocios, yo Sí. puedo dar una consultoría gratis. Yo tengo Claro, mogollón de ideas. claro. De esta cabeza... No para, No tío. para, ¿eh? Ay. No para. Vale. Todo esto, que nos lo cuentes así, todavía incipiente, poco, Bastante. vas soltando pildorines, y verdad que este año nos vas soltando pildorines sobre este tema. A mí me tiene... Cuanto más información yo Sí, consiga, sí. yo traigo. Yo soy muy impaciente y todo esto me tiene... Pero todo esto va a ser en un futuro próximo, muy Bueno, próximo. ya ¿no? está pasando. Ya de está hecho. pasando. Vale. Con muy poquísimas personas, Sí. porque es un curso individual Ujú. y bueno, que se hace cada X tiempo. Y bueno, antes de terminar, yo Vale. quería dejar una pregunta. Porque el programa pasado hemos hablado de la socialización de la alimentación y del pan. Y ahora me quiero dejar la pregunta a los oyentes. ¿Os parece que funcionan juntas las palabras panadería y premium? No voy a decir nada, solo quiero saber. Ahí queda, panadería y premium. Y si añades un gastro, ya queda gastro, panadería, premium. Bueno, pues contestáis, escribidnos en redes sociales, en Les Fartures, en la Vamos a de Meiga llevar de la Mariana. discusión. Eso es, vamos a abrir esto al mundo, a ver qué nos decís. Un beso muy grande, muchas gracias por todo. Otro. Siempre. Gracias.